feliz sábado, mis queridos conquistadores y apreciados hermanos de la Iglesia de Canadá. Un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a levantar nuestras manitas, a ver, vamos a romper un poco el hielo. Qué interesante cómo Dios dirige este hermoso ministerio, este hermoso ministerio. Y realmente quisiera compartir con ustedes algunas frases que realmente inundan mi ser, mi corazón. Y esta es una frase también para todos los conquistadores. Que la meta más alta de tu club, el Club Maranata, no sea solamente llegar a la investidura, sino llegar juntos al cielo, porque juntos llegamos más lejos y somos más fuertes. Conectados con Jesús, muchas de las cosas van a ser una realidad. Pero también me encanta mucho los significados que tiene también la pañoleta, ¿no? Por ejemplo, los guías mayores tienen algunas estrellas atrás, ¿no? Y hay también algunos incentivos por aquellos que han logrado algunas maestrías y también por los años de servicio en lo que es ser guía mayor, ¿no? Que es un paso más después de los conquistadores, ¿no? Y una de las frases que quiero compartir con ustedes que me interesó mucho es que el mejor conquistador no es el que tiene una banda llena de obleas, sino el que trabaja por una corona llena de estrellas. Amén, chicos. Que ese sea nuestro desafío, que ese sea nuestra motivación, llegar juntos al cielo y compartir a muchos del inmenso amor de Dios por la raza humana. El sermón de hoy se titula Yo voy. Y vamos a abrir nuestras Biblias todos juntos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y vamos a leer el texto bíblico juntos. Y yo quisiera antes, mientras que ustedes están buscando en sus Biblias, decirles lo siguiente, y quiero que presten atención. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. Así que tú eres un elegido y un engreído del Señor, porque el Señor ha puesto su mirada en ti y Él ve lo que podrías llegar a ser si es que tú te conectas en Él y te tomas de su mano. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo 32. Vamos a analizar esta hermosa historia. Vamos a leer juntos, mis queridos hermanos y conquistadores. La palabra del Señor dice así. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. La historia de hoy y el centro y el motivo es la historia y el contexto de David, cómo él fue usado por Dios para enfrentar a un personaje que estaba en contraproducencia con la verdad, con la palabra de Dios y contra el pueblo escogido de Dios. David parecía ante los ojos humanos y a los ojos de ese tiempo que no era una persona y no tenía el perfil suficiente para poder enfrentar en el campo de batalla a un personaje que jamás había perdido. Pero noten ustedes que el Señor desde muy pequeño y ahí oliendo oveja, pastando el redil de su padre, él aprendió y tuvo herramientas necesarias para este momento. Y Dios también tiene un plan y un propósito para tu vida. Antes de eso vamos a hacer una introducción muy interesante, muy importante. Estamos en una generación que conoce también del deporte y el deporte a veces nos contextualiza y nos lleva a poder aplicar algunas lecciones. Eh, Imagínense ustedes, y es algo que nos dan también en el sermonario, ¿no? Propuesto para el Día del Conquistado. Imagínense ustedes y imaginen por un momento que están en el Staples Center, que es el hogar del equipo de Los Ángeles Lakers. Yo no sé cuántos de ustedes ven deporte, ¿ah? Pero hay un equipo muy importante ahora. Muy importante. Este es uno de los estadios más hermosos, más grandes. Ahí en California están Los Ángeles Lakers. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan famoso este lugar? No solamente por lo sofisticado que es el lugar, lo moderno, ¿no? Por las pantallas grandes que están en el centro del campo, en la parte superior. No solamente por eso, sino porque tienen a uno de los jugadores estrella, el mejor del mundo, es llamado LeBron James.
Ahora imagínense ustedes que LeBron James, LeBron James quiere jugar un individual con uno de los fanáticos y nadie se atreve a pasar. Él dice, a ver, que venga aquí cualquier fanático y que juegue un individual conmigo. Obviamente, a muchos de nosotros conocemos el famoso 21, ¿no? Pero bueno, imagínate que tú estás ahí, tú jamás has jugado básquet, nunca has jugado baloncesto, levantas tu mano y dices, yo voy. ¿Qué es lo que puede decir todo el mundo? ¿Quién es este? Mira, ni siquiera parece un atleta. Creo que va a ser aplastado por uno de los campeones aquí en la NBA. Ahora todo el mundo se queda asombrado y de inmediato piensan en sus mentes la gran derrota y quizás la humillación que podría tener este joven. Imagínate que eres tú. Ahora, hay un segundo ejemplo también para usted. Imagínense que ahora estamos con nuestros amigos en un campamento y llega uno de los futbolistas, no vamos a discutir aquí, pero vamos a colocar a este futbolista que es muy conocido, ¿ok? Es Cristiano Ronaldo, ¿no? Ha marcado más de 760 goles en toda su carrera profesional. Es un demoledor con sus piernas, ¿no? Y mueve el balón con una agilidad única. Usted puede conocer también su historia. Ahora, él imagínese que en el campamento pregunta si alguien acepta el desafío de jugar contra él. Obviamente muchos no van a levantar la mano, pero dicen, no, pues esta es una estrella, no quiero ser humillado, no quiero ser destrozado, pero imagínate que estás tú y tú levantas tu mano y dices, yo voy. Wow. Ahora quiero que vayas conmigo, ¿no?, al campo de batalla y analicemos las dimensiones de un guerrero que está desafiando al pueblo de Dios. ¿Quién era este que estaba desafiando al pueblo de Dios? ¿Ah? Vamos a analizar las dimensiones del guerrero que está desafiando al pueblo de Dios. Su nombre es Goliat y tiene dos apellidos, lo dice la palabra del Señor. Terrible gigante y el famoso quebrantahuesos. Era un personaje que jamás había perdido. No había perdido nunca, nunca, nunca. Ahora, Goliat era extraordinariamente alto para la medida, incluso para los estándares actuales. Era un gigante. Ahora, los escritos cifran su estatura en 6 codos y un palmo. ¿Y saben qué significa eso? 2,97 metros. ¡Wow! 2,97 metros. Ahora, su cota de malla de cobre, dice la Biblia, pesaba 5,000 ciclos, que era 57 kilos. También la Biblia nos dice que la hoja de hierro de su lanza pesaba 600 ciclos, que es aproximadamente 6,8 kilos. Ahora, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, el versículo 5 y el versículo 7, vamos a ver esta información, ¿ok? Ahora, Goliat era uno de los descendientes de los gigantes, ¿no? De este pueblo que era Refaín. Y puede que haya sido un soldado también mercenario del ejército filisteo. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 20. El comentario bíblico adventista nos da mucha información en cuanto a esto. Ahora, imagínate pelear con este personaje. Era un terrible gigante, era un quebrantahuesos. Ahora, vamos a trasladarnos nuevamente al campo de batalla. Imagínense la pregunta de Goliat. ¿Quién desea pelear con Goliat? ¿Quién desea pelear conmigo? Dice la Biblia que muchísimos iban al encuentro de la batalla, había voz de batalla, esto lo dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Ahorita vamos a leer un compendio, a mí me encanta leer este hermoso libro, pero a la hora de la hora, Goliat invitaba, ¿quién está dispuesto a venir aquí y a enfrentarme y a pelear conmigo? Insultaba al rey Saúl, al líder espiritual en esos tiempos, y también insultaba al pueblo de Dios y al mismo Dios en afrenta a la debilidad de sus miembros. ¡Qué terrible! Ese momento era un momento angustioso. Yo quiero narrarles lo que dice, apreciados amigos, la sierva del Señor. Yo lo tengo aquí. La sierva del Señor dice, ¿no? A ver, vamos a ver acá la página. Historia de los patriarcas y profetas. Ese está en el capítulo 63. Yo te invito a leer la página 63. Y dice lo siguiente. Dice, las palabras, perdón,
Vamos acá. Ah, muy bien. Los ejércitos de Israel estaban deprimidos, dice. A medida que David se acercaba al ejército, dice, oyó un alboroto como si estuviese por entablar una batalla. Dice, el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Pero a la hora de la hora, ellos estaban acobardados. La sierva del Señor dice, Israel y los filisteos estaban alineados en posiciones de batalla, una hueste contra otra. ¿Ah? Estaban frente a frente. Dice, David corrió hacia el ejército para mirar qué es lo que ocurría. Llegó y saludó a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos, salió con un lenguaje ofensivo, retó a duelo a Israel y lo desafió a presentar de entre sus filas un hombre que pudiera enfrentarlo. Entonces los ejércitos de Israel estaban deprimidos, les faltaba el valor, se decían unos a otros, escuchen, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta por provocar a Israel. Lleno de vergüenza e indignación, David exclamó, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, al oír estas palabras, uno de sus hermanos le llamó la atención, Eliab, eso es lo que dice la Biblia, que era el hermano mayor de David, de Davidcito. Le llamó la atención, pero al final la sierva del Señor dice, comprendió Eliab muy bien qué sentimientos agitaban al alma del joven. Aún mientras era pastor, David había, dice, manifestado audacia. Escuchen estas palabras, valor, fortaleza, poco comunes. Y la misteriosa visita de Samuel a la casa de Isaí, así como su partida sigilosa, habían despertado en la mente de los hermanos de David sospechas en cuanto al verdadero objeto de su visita. Noten ustedes que Dios estaba dirigiendo la obra y lo que podía llegar a ser Davidcito si se entregaba al Señor. Y David tenía un corte de poder agradar al Señor. Ahora me ubico nuevamente en la historia. Un joven que nunca había puesto un uniforme militar, nunca se había puesto un uniforme militar, que no había estado en un campo de batalla, que no sabía nada acerca de gigantes, dijo, yo voy a pelear. ¿Te acuerdas de los ejemplos que se pusieron atrás? Ah, se pusieron al principio. Bueno, acá pasó lo peor. Todos los que estaban en el campo de batalla dijeron, un muerto seguro, un muerto más para Goliat. Jamás ha perdido este grande. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Apreciados chicos conquistadores, mis queridos hermanos, para tomar una decisión de esta magnitud, es cierto que tenemos que revisar muy bien esta historia de David antes de ir a la batalla. Así que acompáñame a poder seguir leyendo la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver que el Señor preparó la intención de David antes de que él vea la afrenta del filisteo y él vaya contra el filisteo y cobre justicia. Vamos a ver el desarrollo. Vamos a ver el conquistador que desea ser enviado por Dios debe asegurarse de estar en comunión con Él. Uno sabe y nota cuando un conquistador ha pasado tiempo con su Creador, ha pasado tiempo con su Dios. Vamos a ir a nuestra Biblia, apreciados hermanos, en Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a nuestra Biblia, Primera de Samuel capítulo 17. Ahora vamos a leer el versículo 37. ¿Qué es lo que dice? Vamos al versículo 37. Ajá. Vamos a leer juntos. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a leer esto. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. El Señor dice, el Señor que me libró, fueron las palabras de Davidcito, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Noten ustedes que aquí hay una intención de David y se nota que David tenía una comunión, tenía una confianza plena con su Dios. Cuando nosotros vamos a Salmos capítulo 23 y el versículo 1, noten ahí que cuando él estaba pastando las ovejas, él fue el autor y el compositor de este hermoso salmo. ¿Qué es lo que decía David? Vamos, repita ahí donde tú estás. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Noten ustedes que antes de llegar a la batalla, David tenía confianza en el Señor. Se notaba que había una intimidad, una amistad plena con el Dios Todopoderoso que iba a librarlos de este incircunciso, este personaje que estaba en contra del pueblo de Dios y quería aplastar al pueblo de Dios. Notemos también en Salmos capítulo 5 y el versículo 3 lo que expresaba David en sus salmos. ¿Qué decía Davidcito? Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Entonces, mis queridos hermanos, la preparación de David no comenzó en esa batalla. Inició, mis queridos conquistadores, siervos del Señor, inició a solas con Dios. Ahora, esas pequeñas victorias espirituales y físicas lo prepararon, ¿para qué? Para los grandes desafíos que más tarde él tenía que enfrentar. Noten ustedes que el Señor nos prepara previo a. Yo les lancé esta hermosa frase y tenlo bien en cuenta en tu corazón. Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Así que David demuestra uno de los primeros puntos importantes en esta lección. Antes de llegar a la batalla, David se asegura que Dios ha estado con él y él con Dios. Amén, chicos. Miren, ahí están los textos bíblicos. El conquistador, otra enseñanza, el conquistador es humilde y obediente. Ah, muy bien. El conquistador es humilde y obediente. Vamos a leer primera de Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35. Yo voy a pedir que el conquistador Aarón, ya va a ser guía mayor también, Aarón Aguayo Reyes pueda leer primera de Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35. A viva voz, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Primera de Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35. Adelante, Aaroncito. ¿Está con nosotros? ¿Sí? Y si no está con nosotros, voy a pedir a Damaris Rodríguez. Feliz sábado, pastor. Era ¿Eh? primera de Samuel, capítulo Capítulo... 16. ¿Capítulo era? Ahí está en la pantalla si gustas, no hay problema. Ok. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Primero de Samuel, capítulo 17, del 34 al 35. Muy bien. Ahora estamos aquí en un segundo punto importantísimo acerca del desarrollo del ministerio de David, que es lo que llegó a ser, qué es lo que llegó a ser por la dependencia de Dios. Vamos a ver que el conquistador es humilde y obediente a la voz del Señor. Ahora, aquí en estos textos, la asignación de David fue cuidar ovejas. David olía oveja, David cuidaba ovejas, era un pastor de ovejas, mientras que sus hermanos brillaban en el campo de batalla o en el ejército del rey, pero él era un pastor de ovejas. Quizás muchos de nosotros podemos estar dando algunas referencias en cuanto a lo que otros tienen o lo que otros hacen. Pero el Señor no ve estas cosas, sino ve el corazón, ve más allá, qué es lo que podemos llegar a hacer si es que nos conectamos con Él y nos tomamos de su mano. Va a haber un futuro extraordinario si es que lo hacemos. Ahora, David tomó buenas decisiones. Mientras las ovejas estaban en su cuidado, él iba a hacer todo lo posible, iba a luchar para poder salvarlas y obviamente con la ayuda de Dios para no perder una sola de ellas. Entonces yo quiero decirle, mis queridos conquistadores, hoy muchas veces queremos llegar a las metas elevadas sin un mínimo de esfuerzo y eso no está en el plan de Dios. Siempre tienes que hacer. El cristiano es dinámico. Yo quiero darles aquí una fórmula y esta fórmula del éxito es importante. Ahí está la fórmula. Dios, esfuerzo y perseverancia. Dios, esfuerzo y perseverancia igual a éxito.
Muchas veces, entonces queremos llegar a estas metas elevadas sin un mínimo esfuerzo, pero Dios desea que tú también tengas esa actitud de pedir que el dedo de Dios sea movilizado para gloria y honra de Él. Ahora, la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17, el versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente. Atención, vamos a buscar nuestra Biblia. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Ahora, miren aquí la actitud. Por eso el conquistador debe ser humilde y obediente. Su padre, Isaí de Belén, le dijo, Davidcito, esto vas a llevar para tus hermanos ahí donde están, acampando. Y bueno, vas a dejar un ratito tus ovejas y luego vienes por aquí. Noten ahí la actitud y la obediencia de Davidcito. Muchos a veces de nosotros, cuando en nuestro núcleo familiar, en nuestra casa, nos piden algunos favores y no tanto por un favor, sino porque es nuestro deber. Somos parte de este hogar. Yo recuerdo muchas veces que mamá y papá decían, nosotros somos un equipo aquí en la casa. El día domingo, temprano, hacíamos el culto familiar y ordenábamos todos juntos la casa. Por ahí uno que otro se le escapaba a veces alguna frase o alguna actitud que decía, no, yo no voy a hacer. ¿Por qué yo tengo que hacer que lo haga el otro? Yo no tengo que hacer porque mejor responsabilidad son mis estudios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú haces cuando tu padre te pide que hagas un favor? ¿Lo cuestionas? ¿Lo refutas? ¿No haces caso? ¿O lo que haces es ser obediente porque es tu padre? Oh, Davidcito nos enseña aquí la humildad y también la obediencia. No se olviden de la fórmula. Dios, esfuerzo, más perseverancia, ¿es igual a qué? A éxito. Si no está Dios, pero tú le pones todo el empeño, puedes lograr muchas cosas. Puedes lograr muchas cosas, puedes ser perseverante, puedes esforzarte, pero si Dios no está al comando de ese plan, muy pronto vendrán las consecuencias de que Dios no esté en ese lugar. Chicos, voy a avanzar. Asimismo, el conquistador, para tener una buena actitud como la tuvo David, el conquistador trae a Dios al campamento. David era un personaje que pasaba tiempo con Dios en oración, lo amaba mucho. Los salmos que tenemos, que son impresionantes y tenemos varios tipos para cada momento emotivo, sentimental, situacional, y también de consecuencia, lo tenemos en los salmos. Y el conquistador debe traer a Dios al campamento. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Les hace recordar que ellos son el pueblo de Dios. Ahora, el ejército de Israel tenía 40 días hablando del gigante, pero no hacía nada, apreciados amigos. El conquistador trae a Dios al campamento. Note ahí, el ejército de Israel estaba 40 días hablando del gigante y David inmediatamente habló de Dios. El conquistador donde vaya debe llevar la palabra de Dios al campamento o al lugar donde esté. Amén, chicos. Asimismo, el conquistador no siente temor si Dios está a su lado. No tiene temor porque sabe que Él luchará y peleará sus batallas. La vida está llena de desafíos, pero también la vida está llena de grandes oportunidades si te tomas de la mano de Dios. Las cosas en la vida te pueden marcar, pero no te definen. El único que te va a definir y te va a ayudar es Cristo Jesús. Así que quema tu pasado en el nombre del Señor. Pide que Él te ayude a sacar las cosas que te están esclavizando. Dios quiere liberarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere que tú seas una luz en la misión que Él nos ha encargado. Por eso el conquistador trae a Dios al campamento. El conquistador no siente temor porque Dios está a su lado. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el versículo 26? 1 Samuel, capítulo 17, dice la Biblia, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, miren ahí, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora el versículo 32, un poquito más arriba, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahora, en Salmo 125:1 está narrado este episodio. El salmista dice, los que confían en el Señor. ¿Recuerda este texto? Salmo 125. A ver, Salmo 125. Vamos acá, no se ha puesto, muy bien. Salmo 125 dice así, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Apreciado conquistador, el Señor te invita a confiar en Él con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Puedes estar pasando momentos angustiosos, tristes, momentos incomprensibles, te haces muchas preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Pero déjame decirte que pueden haber muchas de estas dudas, pero entrégate hoy a Jesús para que Él pueda hacer de ti un hacedor de historia. ¿Quieres ser un hacedor de historia? El Señor te está invitando a hacerlo. Asimismo, el conquistador, cuando va en el nombre del Señor, no escucha las voces negativas. Pueden estar viniendo las cosas negativas. Pueden haber personas que son una piedra en el zapato. Puede haber personas que estén nublando el verdadero propósito del Señor. Puede ser, pero ¿saben algo? Usted tiene fijo los ojos en Jesús y tiene fijo la meta, el objetivo es agradar al Señor, serle humilde y obediente a su voz. El versículo 33 dice, dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho. Es lo que dijo el rey Saúl, un líder espiritual. Notemos nosotros que una de las tragedias que tuvo Saúl fue pues una vida espiritual deplorable, no conectada con el Señor. Más le gustaba su criterio que el criterio de Dios. Entonces, miren ahí el mismo Saúl desanimando a David, pero al final Saúl se dio cuenta. ¿Qué le dijo? Versículo 37, ve y Jehová esté contigo. Ahora David no dice, creo que me librará. No, él no dice eso. No, él dice, me librará. David está seguro de la victoria, mis queridos hermanos, mis queridos conquistadores. Así que quiero presentarles esta historia de un gran conquistador, el rey David. Él conquistó muchísimos planes que Dios había trazado para él. Había trazado grandes cosas y él lo pudo cumplir. Vamos a leer, mis queridos hermanos, Efesios capítulo 4 y el versículo 2. Voy a pedir a mi hermana Alison Velázquez, que puede ayudarnos con la lectura de Efesios capítulo 4, versículo 2. Noten ahí esta enseñanza linda. El conquistador, cuando va en el nombre del Señor, no escucha las voces negativas. Efesios capítulo 4, versículo 2. Miren aquí el consejo del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Mis queridos amigos conquistadores, mis queridos hermanos, cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de lo grande. Amén. Así que si de verdad queremos llegar lejos en esta tierra, ¿no? En esta tierra venidera, necesitamos poner en práctica el consejo del apóstol Pablo que está en Efesios capítulo 4, versículo 2. Este fue un perfil que ayudó a David a llegar a ser el rey de Israel, un líder espiritual que se equivocó muchísimas veces, pero el Señor lo perdonó. El Señor le dijo, tú tendrás el corazón de Dios. Otra enseñanza bíblica ya para poder concluir. Si el conquistador llena su boca de Dios y de su palabra, va a ser una bendición donde vaya. Será una luz. Acuérdate que el que tiene la luz de Dios es contagioso. La gloria de Dios y la luz de Dios, la palabra de Dios delante de nuestras vidas es contagiosa. Vamos a ver que la historia de David
en esta conversación de guerra, vamos a notar que las únicas palabras que salían de el pastor de ovejas era palabra de Dios. Versículo 45 del texto que ya estamos leyendo. ¿Qué dijo David en la conversación de guerra con este filisteo? Versículo 45. La Biblia dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Note ahí, un conquistador llena siempre su boca, sus labios de Dios y de su palabra, y esto le da tanta autoridad, tanto poder, tanta sanidad cuando se le requiere. Versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy a mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Miren ahí, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no está diciendo yo con mis fuerzas, con mis piedritas, yo porque las conseguí, me tomé tiempo de hacerlo, me fui al río, me fui a tal lugar, las conseguí, mira esta onda, yo la... No, sino por el poder de Dios. Y nota ahí el versículo 47, qué maravilloso. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en vuestras manos. Chicos, cualquier desafío que tú tengas hoy, recuerda que Dios está al control. Si tú colocas ese desafío en las manos del Señor, él te lo entregará. No harás nada, sino Dios peleará tus batallas, porque tú eres un hombre de fe, una princesa de fe, un conquistador, una conquistadora de fe. La boca de David estaba llena de Dios. Y nota aquí que en este versículo Dios es mencionado 6 veces en su conversación, porque él era el centro. Dios era el centro del milagro que iba a acontecer. Termino con la 7ª enseñanza. David, y también el conquistador, no juega con el mal. No juega con el mal. David había dicho por palabra del Señor que él debía de cortar la cabeza a este filisteo. Imagínense ustedes si no lo hacía. Nosotros vamos a encontrar muchos episodios en la Biblia donde Dios ordena algo y al final mucha gente a su propio criterio hace lo contrario y obviamente viene una consecuencia. Pero el versículo 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él y sacándola, dice, de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la... O sea, mis queridos hermanos, es interesante, estoy mirando aquí también el comentario bíblico. Mis queridos hermanos, no había muerto del todo solamente con la piedrita. La piedrita había noqueado totalmente al filisteo, pero todavía estaba consciente. Imagínate tú, no, ya se va a morir, ¿no? No, David se aseguró. En el nombre del Señor acabó de matar al filisteo, dice la Biblia, y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Mis queridos conquistadores, conclusión. Si tú vas a ir y estás dispuesto a ir al campo de batalla, ¿qué debes de hacer? Te voy a decir algunas posturas. Escucha, si vas a ir, asegúrate que has tenido un encuentro con Dios. Amén. Conquistador Maranata, si vas a ir, mantente siempre humilde y obediente a su palabra. Otro consejo, si vas a ir, asegúrate de guardar los mandamientos de Dios. Si vas a ir, pon toda tu confianza en Él. Si vas a ir, llena tu boca de sus promesas. Si vas a ir, déjale la pelea a Él y escóndete detrás de Él porque Él peleará por ti. Serás un vencedor. Si tú vas a ir y dirás, yo voy, sigue sus instrucciones al pie de la letra, no camines por tu propio criterio. Si vas a ir, aprende a escuchar su voz. Si vas a ir, corta el pecado que estás manteniendo y te está volviendo esclavo y el mal de tu vida. Si vas a ir, reconoce que la victoria viene de Dios. Si tú quieres ir, invita a tus amigos para esta semana de esperanza, que también vamos a tener una semana de evangelismo que comienza el día de mañana en la noche, y participa. Involúcrate. Si vas a ir, no pierdas el tiempo y levántate ahora y ponte en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes
levantan sus manos al Señor y dicen, Señor, aquí estoy, yo voy. ¿Cuántos dicen y declaran lo siguiente? Amén. ¿Puedo ver su manito, conquistadores y a mis hermanos? Amén. Excelente. Un conquistador siempre está dispuesto a reconocer la victoria de Dios, porque la victoria viene de Dios. No perdamos tiempo, levantémonos ahora y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Estamos viviendo momentos muy angustiosos, momentos muy terribles. Estamos viviendo en situaciones que muchas veces nos distraen del plan de Dios. Muchos de ustedes quizás tienen distractores, la presión del grupo, las etiquetas de la sociedad pueden atraer tu caminar. Siempre habrá dos grupos, los que agraden al Señor y los que confían en Él, a pesar de que no entiendan qué es lo que están pasando, pero confían en Él a pesar de las situaciones. Ellos serán aquellos que obtendrán el primer lugar y la corona de la vida. La vida se vence y se salta la valla cuando Cristo camina delante de nosotros. Así que yo oro por este hermoso grupo de la Iglesia Adventista de Canadá y este hermoso grupo del Club Maranata. Agradezco a los padres por la motivación y el tiempo que ustedes dan o la inversión por comprar una tablet, un celular para que ellos puedan conocer del Señor. Oro para que seamos del grupo de David. Oro para que Dios coloque en nosotros la motivación de levantarnos y tener esa actitud de salir a cumplir la misión de Dios. ¿Ah? Lo primero que Él desea que nosotros tengamos un encuentro con Él. Así que recuerda, antes de ir, tienes que venir al encuentro con Dios. ¿Dónde estás, apreciado conquistador? ¿Hay alguien que aún no le ha entregado la vida al Señor? ¿Hay algún hermano que aún no le ha entregado la vida al Señor porque siente que aún tiene que arreglar el pasado, tiene que arreglar muchas cosas atrás? Pero hoy el Señor te está llamando. Tienes que venir hoy al encuentro con Dios. Dios te está llamando, Dios te está invitando. Déjale la pelea a Él. Escóndete detrás de Él porque Él es un Padre amoroso. Sigue sus instrucciones al pie de la letra. Aprende a escuchar su voz. Corta hoy el pecado, el mal de tu vida. ¿Cuántos en esta mañana sienten que necesitan de Dios en su corazón? Necesitan entregar su vida al Señor. Yo puedo ver en el chat si hay alguna manito. Hay alguien que desea entregar su vida a Jesús enteramente. Puedo ver sus manitos en el chat o quizás públicamente. Yo de verdad ya hemos colapsado. Aquí tengo 2 pantallas llenecitas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Ahí está Danita, ¿no? Levantando su manito. Ignacio, Patricia, grupo 7, hermana Jenny, hermana Marta Tipa, mi hermanita Marta. Amén. Que Dios me los bendiga. Muy bien, apreciados chicos. Antes de ir, tenemos que venir al encuentro con Dios. No se olviden. Así que, ¿cuántos desean tener también un encuentro real con Dios que nos va a preparar para decir, como dijo David, tu siervo irá? ¿Cuántos? A ver, ¿puedo ver tu manito? Qué lindo, ¿no? Para una foto ahí, ¿no? Los conquistadores, qué lindo, que Dios me los bendiga. Yo ya me estoy adelantando. Así que levántate hoy si tienes el deseo y vamos a orar pidiendo a Dios perseverancia, entusiasmo para cumplir la misión y decir, yo voy. Amén. Vamos a inclinar los rostros para orar. Oremos, mis queridos amigos conquistadores y mis queridos hermanos de la Iglesia de Canadá. Padre nuestro que estás en los cielos, honrado y glorificado sea tu santo nombre. Señor bendito, infinitas gracias, porque tú tienes un plan maravilloso en este ministerio de los conquistadores. Por 71 años, Señor, tú has dirigido tu obra aquí en Sudamérica. Padre Santo, hay mucha gente que entró a la iglesia gracias al ministerio de los conquistadores. Hay mucha gente que fue impactada y hasta el día de hoy sigue siendo líder, impactando vidas, corazones.
motivando a muchos adolescentes, chicos que están sin rumbo, sin dirección, a poder seguir a Jesús. Señor bendito, tú nos has enseñado en esta mañana que si nosotros queremos ir, necesitamos asegurarnos que entregamos primero nuestra vida a ti y vamos a un encuentro contigo. Si vamos a ir, necesitamos mantenernos humildes y obedientes a tu palabra. Si vamos a ir, necesitamos guardar tus mandamientos. Si vamos a ir, tenemos que poner toda nuestra confianza en ti. Nuestra boca tiene que estar llena de tus promesas. Oh, mi Señor bendito, rogamos que tú toques los corazones de nuestros hermanos que aún no han tomado la decisión de entregar tu vida a ti por medio del bautismo. Señor, es la única puerta que tú has deparado en estos tiempos para entregar tu vida, nuestra vida a ti, Señor. Que esto pueda cautivar y pueda siempre ser un llamado en sus corazones. Tus tiempos son perfectos y nuestra iglesia ora por el liderazgo y la formación de nuestros conquistadores Maranata. Gracias. Gracias por los líderes que nos acompañan en este 2021. Oramos por el ministerio, el liderazgo de mi hermana Alison Velázquez. Oramos por Camila Vergara, su gran apoyo, su liderazgo, nuestra regional que nos representa, Señor, nos alegra también porque nos apoya muchísimo. Oramos por todos nuestros integrantes, nuestros conquistadores que están siempre ahí para poder aprender. Y gracias también por las victorias que hemos podido tener, que son una motivación para seguir adelante en el cumplimiento de la misión. Señor, nos entregamos a ti hoy. Gracias por este sábado maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz día del conquistador. Un fuerte abrazo para ustedes. Vamos a despedirnos de ahí, ¿no? Bendiciones.